eso tienen más accidentes anatómicos. ¿Por qué las apófisis son planas y cortas? Porque los movimientos lumbares son muy amplios. Flexión. Pero es que es una flexión de cadera. Sí, pero si yo genero una curvatura en mi zona lumbar, estoy haciendo flexión de la zona lumbar. Inclinaciones muy amplias. Ahí donde ustedes están sentaditos, si rotan, la mayor cantidad de esa rotación es lumbar. Entonces el movimiento en esa zona es muy amplio. Por eso la frecuencia en hernias discales o en osteofitos. Osteofitos como signos de desgaste articular. Entre más se muevan esos segmentos, más desgaste va a tener. El levantamiento de pesas, pues el microtraumatismo en la zona lumbar es muy alto. Por eso terminan generando tantos signos de desgaste en esa zona. Miren aquí el ligamento nucal, cómo recubre toda la parte posterior de las vértebras cervicales. Por eso ellas no terminan de desarrollarse completamente. En el caso de su apófisis esponjosa, porque esto recubre externamente. Miren la membrana tectoria, recubre por dentro del arco vertebral, también fija esta estructura. Y miren aquí el reforzamiento que se llama ligamento cruciforme para la unión del atlas y el axis. Entonces aquí hay muchos ligamentos. Recuerden que la función de un ligamento es limitar un movimiento. Un ligamento no solamente une el hueso, pues los une con el objetivo de que el movimiento no sea tan grande al límite que se pueda lesionar. Cuando se lesiona el ligamento, pues fue porque superó completamente su capacidad y no pudo cumplir la función. En el sacro y en el coxis, ¿qué podemos decir? Vértebras funcionadas. Eso quiere decir que entre los cuerpos vertebrales hay discos intervertebrales. ¿Sí o no? Sí, pero pues serían de las líneas. Y se funcionaban porque ahí no había nada. Entonces, por eso logra funcionarse. Estas son las líneas transversas que me muestran dónde estaban los límites de los cuerpos sacros. Los agujeros, tanto anteriores como posteriores, dejan pasar los nervios, las raíces nerviosas de todo ese componente limbosacro. Y finalmente el coxis. Miren que el coxis son vértebras rudimentarias. ¿Qué quiere decir eso? El vestigio, lo que quedó. Porque los humanos no tenemos cola. Pero en los otros mamíferos, el gatito, el perrito, el caballo, la cola es la continuación de las vértebras. Y aquí veíamos todas las articulaciones. Ya mencionamos la transoccipital, la transaxial, la oncovertebral, mencionamos las apófisis, las vimos cuáles eran. Esa articulación evita que se desplacen las vértebras cervicales. Tenemos por aquí siga-apofisiarias o facetarias. Y quiero que observen muy bien la dirección que lleva cada una de esas articulaciones. Si usted mira las cervicales tienen una inclinación, las carillas. ¿Qué quiere decir? Que la vértebra que está arriba trae sus carillas inferiores en esta inclinación. La vértebra que va a estar por debajo debe tener su carilla con esta inclinación. Para que esto que facilite los movimientos de inclinación a nivel del cuello, que son amplios. Cuando llegamos al nivel torácico, observe que la inclinación de esa carilla facetaria es mayor, son casi verticales. Eso implica que aquí los movimientos de inclinación y rotación son mayores. Y cuando llegamos a la zona lumbar, ya ellas no están en esta dirección antero-posteriores, sino que ellas se van en esta dirección. Y aquí la flexión y la extensión es un movimiento muy amplio en la zona lumbar. Por eso se lesiona tanto el disco en la zona lumbar. Van medio laterales, exacto. Entonces, esa variación facilita que las
como articulación. Sí, Cartilaginoso, ¿de qué tipo? sínfisis. Bueno, eso sería el componente histológico. Clasificación articular. O sea que se ossifica con el tiempo como proceso natural. Entonces secundaria, ¿por qué? Más que al inicio, al final, márcalo al final. La secundaria se llama sínfisis. ¿Cuál es la característica de esa articulación cartilaginosa tipo sínfisis? Uy, ¿escuchados? ¿Cuál es la característica funcional de la articulación cartilaginosa tipo sínfisis? Explícame eso, movilidad es muy amplia. Pues que no tiene mucha movilidad, sino que es limitada. Que no tiene mucha movilidad, sino que es limitada. Esa es una cartilaginosa. ¿Qué quiere decir que sea sínfisis? Generalidades. Cualquier cartílago podría ser articulado. Disposición que tenga. Sí. Se puede como aguantar los golpes de los impactos Que que son hay. permanentes. Más hacia allá. Recuerde que la característica de la sínfisis es que su disco articular se conserva a lo largo del ciclo de la vida. Y ojo, el conservarse no quiere decir que se conserva desde que usted nació hasta que muere exactamente igual, no. Estos discos de cartílago tienen un componente de agua muy alto, porque tienen proteoglicanos, eso arrastra agua. Pero a medida que envejecemos, y envejecemos a partir de los 30, para los cartílagos, ese porcentaje de agua se va bajando. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando usted tiene 20 años, su disco está con la altura máxima, sacando deportistas de alto rendimiento, esos no cuentan ahí. Pero cuando usted tiene 35, 45, ese disco de cartílago empieza a disminuir su altura. ¿Por qué? Porque no tiene la misma característica de absorción de agua. Esa es la razón por la cual si usted tiene abuelos con los que conviva cercano, usted los ve cada vez más bajitos. Imagínese reducirle 2 milímetros a cada disco articular de su columna. Eso le puede sumar 1 centímetro, 1,5 centímetros, dependiendo obviamente esa prolongación y las actividades que realiza. Si es una persona que realiza actividad de impacto, pues eso se reduce mucho más rápido, porque se desgasta el cartílago más rápido. Entonces, ojo, el núcleo pulposo es ese centro, el arenoso. El anillo fibroso es la cantidad de ligamentos que recubren el núcleo. ¿Con qué objetivo? Evitar que todo ese centro gelatinoso se salga. Entonces, cuando vemos una hernia, cuando estamos hablando de una hernia, estamos viendo ya esto. Pero antes de la hernia, mire todo el proceso que viene. Primero, una micro ruptura de ese anillo fibroso. Después, desgarros masivos en cada una de las capas de esos ligamentos que conforman el anillo fibroso. Y lo último que queda, pues es que se salga el núcleo. Pero miren que él sale encapsuladito. El problema es que, como la mayoría de nuestros movimientos van hacia anterior, nosotros nos movemos en flexión. Si usted se va a agachar a amarrarse los zapatos, no va a hacer extensión, se hace flexión. Pues si usted vio y entendió esta diapositiva, se da cuenta que el núcleo se desplaza en corriente contraria. Si yo hago flexión de columna, miren que esto es anterior, cuerpos vertebrales, el núcleo se va para atrás. ¿Cuál va a ser la razón? Porque yo voy a juntar los bordes vertebrales adelante y voy a separar los bordes
Flexión. Flexión. Sí. ¿Y con ligera inclinación hacia dónde? Hacia la izquierda. Movimiento contrario. ¿Por qué posterolateral derecha? Miren que en la parte posterior de la vértebra está este ligamento. Pequeñito, pero lo tenemos. A comparación del anterior. Ligamento longitudinal anterior, él va relajado. ¿Por qué? Porque nosotros no nos movemos en extensión repetitiva. Mantenemos una posición en extensión, pero esto es antigravitatorio. No nos movemos constantemente en extensión, lo que quiere decir que este ligamento no se sobreesfuerza en mantener el movimiento. Los ligamentos que van a estar atrás, ellos son los que se van a distender ante la flexión. Entonces ellos son los que se pueden lesionar con mayor frecuencia. El que está inmediatamente por detrás a la vértebra es el longitudinal posterior. Miren el tamaño, miren el grosor en comparación al anterior. Es muy inferior. ¿Por qué está aquí? Pues porque él queda justo entre los pedículos. De aquí es donde van a salir las apófisis transversas. Esos son los pedículos. Y él queda en la parte más central. Eso quiere decir que al momento de generarse la hernia o la protrusión, pues a ese núcleo le queda muy difícil atravesar la línea media, porque ahí está el ligamento longitudinal posterior. ¿Qué le toca hacer? Desviarse un poquito. Y lo hace porque nosotros nos movemos en movimientos combinados. O sea, usted hace flexión pero con inclinación, porque va a amarrarse el zapato izquierdo. Pero este ligamento posterior está dentro del foramen del lado. Está adentro. Sí. Y el ligamento longitudinal anterior es el único que limita la extensión, pero para la flexión tenemos tres diferentes. Tenemos 1, 2, 3, 4. Longitudinal posterior. Míralo acá. Está dentro del canal. Enfrente de él, sobre las láminas, está el ligamento flavo o amarillo, porque tiene esas características. Él termina conectando las láminas. Entre las apófisis espinosas está el interespinal, que evita que se abran excesivamente o se separen. Y sobre los bordes de las apófisis espinosas está el supraespinal. Los cuatro limitarían la flexión, limitan. Pero recuerden que los síndromes lumbares son muy abundantes porque hay mucha movilidad en la zona lumbar. Si hay mucha movilidad, idealmente, ¿qué tendríamos que hacer? Estabilizar con fuerza. Y pues poco se hace. Y más si la persona permanece mucho tiempo sentada. Porque se pierden todos los mecanismos propioceptivos para que estos ligamentos respondan en el momento adecuado. ¿Clara la función de los ligamentos? ¿Qué se puede hacer para tener El ligamento no se fortalece como tal. Tú estabilizas la articulación por fortalecimiento muscular. Entonces tendrías que mirar cuáles son los músculos que me ayudan a mantener esa columna en extensión. Porque el problema es que si yo dejo que la columna se me vaya en flexión porque los músculos están débiles, pues voy a generarle mayor estrés al ligamento. No débil, más laxo. Las que están entre escaleras superiores e inferiores. Se les puede llamar sigapujero o facetaria. Muy bien, entonces
que le llamamos una base de sustentación, un polígono de sustentación. Las curvaturas tienen movimiento, ellas se pueden aumentar, pueden disminuir, por eso aquí veíamos las alteraciones cuando se aumentan, y eso me va a repercutir directamente en el polígono de sustentación. Pensemos en una mujer en embarazo. Tiene su centro de gravedad anterior, está muy adelantado. Eso quiere decir que no va a recaer aquí, sino que posiblemente queda aquí por fuera, y eso va a depender del diámetro del abdomen. Si queda sobre este nivel, el riesgo de caída es altísimo. Por eso usted va a ver que una mujer en el último trimestre genera compensaciones. ¿Cuáles son? Una hiperextensión, para tratar de equilibrar un poco más ese peso. Entonces, ojo, esas curvaturas me permiten que esto se mantenga a nivel. Si usted se sienta sobre el sacro, altera la curvatura pélvica, altera la curvatura lumbar. Si se deja desplazar por la silla, aumenta la curvatura torácica. ¿Y eso qué va a hacer? Pues que esto se altere mucho más. Y después se está quejando porque se nos cae cada rato, porque se esguinza los tobillos cada rato. Y cuando uno va y mira, el problema no es de los pies, sino que de la columna está desviada. Y aquí estamos hablando solamente en el plano sagital. Pero recuerde que las alteraciones también pueden estar en el plano frontal, como la escoliosis. La escoliosis inicia siendo postural, cuando cargamos el maletín siempre en el mismo lado y generamos una adaptación muscular. Con el tiempo esa adaptación muscular tracciona huesos y me genera una adaptación estructural, que es cuando yo veo que ya mis vértebras se acuñan, ya me modifica la posición también de la pelvis y de la cintura escapular. Entonces, esas curvaturas son fundamentales para mantener el equilibrio del cuerpo. Si yo no tengo unas curvaturas dentro de sus rangos normales, pues mi equilibrio va a fallar, y si falla el equilibrio, la fuerza que voy a tener en cintura escapular y cintura pélvica para algo tan mínimo como caminar va a fallar. Porque cuando caminamos también utilizamos los miembros superiores, ellos hacen balanceo. Y usted nota cuando una persona no balancea el brazo, se ve rarísimo. ¿Hay alguna medición como tal? Las curvaturas tienen mediciones